nosotros. Porque nosotros, la iglesia, somos discípulos del Señor, porque aprendemos del Señor. Si el Señor luego llama a algo más que quiere que hagamos, el Señor nos va a confirmar ese llamado. Amén. El primer llamado que tenemos es a ser hijos y hijas de Dios. Porque cuando nos llaman a recibir a Cristo, es una decisión del corazón. Amén. Es una decisión del corazón. Y es para siempre. Aún cuando nos tomamos vacaciones. Aún cuando hacemos como el hijo pródigo. Aún cuando nos metemos en la cueva. Aún cuando hacemos como Jonás. El Señor nos dice: vení al este y yo me voy al oeste. Porque nos ama. Amén. Él nos ama antes de la fundación del mundo. Él te eligió y nos eligió mucho antes. Lo vamos a compartir luego. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya nos tenía en sus planes. Y uno aprende esta verdad. Porque a veces, según lo que nos toque vivir, llega el temor a nuestra vida. Y el Señor nos dice que no temamos, pero tememos. ¿Y está mal tener temor? ¿Cómo sacamos el temor a veces? Recién veníamos viendo la tormenta que se viene negro y feo, llama. Y el Señor nos guarda en toda tormenta, porque Dios es fiel en toda tormenta. Él es el Rey y es fiel. Amén. Él es Rey. Es Rey en tu vida, es Rey en mi vida, por decisión. Es Rey en la familia, es Rey en aquellos que creen, en los que van a creer. Y aunque venga la tormenta, es Rey sobre todo. Amén. Y uno la aprende. Aún pasando en medio de la tormenta. No queremos pasar tormenta, nadie quiere pasar tormenta. Pero las tormentas nos enseñan que Dios nos cuida. Amén. Y Dios nos sigue cuidando. Porque fuimos creados para Él, para darle gloria. Padre, tú eres digno de adorar. Tú mereces gloria. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos das guía y dirección y nos das sabiduría y nos das las herramientas para poder, Señor, vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Señor, gracias. Gracias. Queremos oír tu voz. Somos necesitados de oír tu voz, Señor. De oírte hablar, Señor. Oh Padre, gracias por enseñarnos, por venir a nuestro encuentro hoy una vez más, por tener la libertad de venir a tu presencia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Como lo dijimos hace unos minutos, ¿somos expresivos para con el Señor? A veces nos da vergüenza, ¿es verdad? Pero el Señor quita toda vergüenza. El Señor es el que nos anima. No es que uno se para acá, ¿no? Y da órdenes. No. Uno expresa lo que vive. ¿Amén? ¿Por qué levantamos las manos? Porque tenemos la libertad de levantar las manos. Y nos expresamos. Tenemos la libertad de expresarnos. Y justamente la palabra de Dios nos habla de expresarnos para con el Señor. Y te invito a que puedas buscar en tu Biblia el Salmo 47. El Señor nos estuvo hablando
en el Salmo 46. Nos estuvo hablando el miércoles también en el libro de los Salmos. Y dijo algo que el Señor nos permite vivir. Porque el miércoles se hablaba, al no haber estado Dios con nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado el Señor con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habría tragado. Si no hubiera estado Dios, si no estuviera Dios con nosotros, no podríamos estar hoy aquí y poderle decir, eres digno de adorar. Suba ahora mi incienso delante de ti. Y el Señor nos dice en el Salmo 47, el título que tengo aquí, ¿no? Cada versión debe tener su título, pero el título dice, Dios, el Rey de toda la tierra. ¿Reconocemos que Dios es Rey? ¿Podemos reconocer que Dios es Rey? Como cantábamos al comienzo, Él es el Rey de mi vida, Él es el Rey de mi vida. Que tiene realmente autoridad, que le doy esa autoridad al Señor, que me gobierne. Y el gobierno de Dios no es el gobierno de la humanidad, es un gobierno de amor, es un gobierno de paciencia. Dios sí nos tiene paciencia. Nosotros a veces ni a nosotros mismos no tenemos paciencia, pero Dios sí nos tiene paciencia porque nos ama, lo dice su palabra, que Él es paciente esperando que todos acudamos al arrepentimiento y al encuentro vivo con Él, a reconocernos delante de Él, porque también el miércoles se nos hablaba de poder reconocernos delante de Él, se nos decía de vaciarnos. El domingo hablamos de soltar aquellas cosas que a lo mejor no nos permiten reconocer que Dios es el Rey de nuestra vida, el Rey, que nos gobierna con amor, que nos enseña su palabra, que es ley de vida, no de muerte. No. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es espíritu y vida, como nuestra vida. Somos espíritu y vida. Si no fuera por el espíritu, el soplo de Dios, no tendremos vida. Porque aún antes de llegar a conocer al Señor, respiramos. ¿Por qué? Por el soplo de Dios. Y Dios dice en su palabra, escribiendo el salmista, ¿no? Los hijos de Coré, dice aquí, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Luego vamos a seguir leyendo todo el salmo. Este salmo se cantaba en la celebración del nuevo año judío. ¿Cómo toman ellos el comienzo del año, desde la creación? Desde la creación del hombre y la mujer. Por eso tienen varios años. Y normalmente la celebración cae en septiembre, ¿no? En este año hay varios días significativos, no lo voy a decir, pero cae en septiembre, que algunos le damos gracias al Señor porque fue el mes que nos ha hecho nacer. Entonces, pero qué bueno que el Señor nos permite celebrarlo a Él, celebrar a Dios. También nos habla de Jesús. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, 11 sobre todo, ¿no? Aquello que le gusta anotar. No te lo di de bola porque iba a mencionarlo, para que lo anotemos. No hace bien anotar, no hace bien releerlo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor va a volver por la iglesia. El Señor va a volver por todos aquellos que creemos y esperamos su regreso. Amén. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero el Señor va a venir. Hechos, capítulo 1, versículo de 9 al 11 habla, ¿no? Pero el especial es el 11, porque dice que estaban mirando al cielo, ¿no? ¿Y Jesús qué dijo? Que permaneciéramos en Jerusalén, que permaneciéramos en su presencia, que permaneciéramos en su amor, que permaneciéramos en su palabra, que permaneciéramos unánimes.
y juntos, que permaneciéramos en Él. La confianza, esa confianza en Dios, esa protección de Dios, Dios mismo es el motivo de que podamos leer esta palabra, porque ese pueblo todo habla de la humanidad, habla de la promesa hecha a Abraham. Cuando nosotros bendecimos esta casa, cuando damos gracias a Dios por esta casa, nosotros recordamos la palabra de Jesús cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿A qué? A todos los pueblos. Y el Señor de todos los pueblos va a llenar esta casa maravillosa. Amén. De todos los pueblos, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, dice la palabra. Nos ha redimido a todos, a los que estamos aquí, a los que están recibiendo el mensaje, a los que van a recibir el mensaje a través del Facebook del Templo Unción. Para Dios no hay distancia. Es un llamado para todos. La libertad de expresarnos delante del Señor. Y dice, batir las manos. Cuando se baten las manos, se llama la atención. Hemos estado en la costa, cuando se pierde un niño, una niña, nosotros empezamos a escuchar aplausos y pensamos que hay alguno que está cantando, alguno que está haciendo alguna obra, algún malabarismo, ¿no? Porque al principio pensamos que es eso. Entonces entramos a mirar y no, están ubicando a alguien. ¿Sí? Qué bueno que nosotros podamos batir nuestras manos al Señor. No necesitamos llamarle la atención al Señor, sino para decirle gracias, Señor. Porque batir las manos es darle gracias al Señor. Batir las manos es: suba nuestro incienso delante de ti. Por eso yo me traje el micrófono, el pie, digo, para poder expresarlo. Porque es bueno expresarlo. Todos tenemos la libertad de expresarnos. Sí, el Señor nos da diferentes responsabilidades, no lo vamos a negar. Pero ¿qué nos impide adorarlo? ¿Qué nos impide expresarlo? Nada. Nada. Porque Dios nos creó para expresarnos. Para expresarnos con esa libertad de expresarnos delante de Él. Él nos ha creado. Él nos da la vida. Él es Dios. Él es el Rey. Sigue diciendo, ¿no? Aclamad a Dios con voz de júbilo. Aclamad a Dios es victoriar a Dios. El miércoles lo mencionábamos, ¿no? No hace mucho anduvimos victoriando, ¿verdad? ¿Es así o no? Pero esa victoria va a durar 4 años. La victoria que nos da el Señor es eterna. Es una victoria eterna. Que no se envejece. Que no cambia a través de los años, de los siglos. Porque es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Sí, cuando leemos Jesucristo es el mismo ayer y siempre, también está hablando de Dios. También está hablando de la persona del Espíritu Santo. También está hablando de la palabra de Dios. También está hablando de gritar, de exaltar, de enaltecer, con expresiones y aclamaciones con fuerte y alta voz. Y hay algo que a veces nos toca vivir a la iglesia, ¿no? A veces nosotros tenemos esa libertad de expresarnos y nos pueden tirar piedras, nos pueden venir a hacer denuncias, un montón de cosas. No es que vamos a faltar el respeto a los demás, no es que vamos a desubicarnos, pero a veces hay otras manifestaciones y nadie dice nada. Pero Dios nos da la libertad de expresarnos, amén, de expresarnos. Y el Señor nos quita esa vergüenza. El Señor nos da ese tiempo. El Señor nos da ese tiempo de poder expresarnos. Es otro de los beneficios que el Señor nos da. Porque si nosotros, cada vez que leemos la palabra, cada promesa de Dios es un beneficio. Nuestra hermana Ana, que gracias a Dios salió bien de la operación, y bendecimos su vida, bendecimos quien la han operado, y la iglesia está adorando,
Y gracias, Señor, porque Él cuida de sus hijos y de su pueblo y de la iglesia. Nos cuida el Señor. Nos cuida el Señor. Y agradecemos y seguimos orando. Nos compartía el Salmo 23, ¿no? Y son promesas de Dios. Y hay más de 7.000 promesas. Hay más. Algunos dicen 3.000, otros dicen 7.000. Lo importante es que Dios nos da promesa y Él la cumple. Y es un beneficio que el Señor nos da. Es un beneficio de poder expresarnos. De que de esa libertad de expresarnos hacia Él. Hacia Él. Dice el versículo 2: porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Sobre todo es Rey. Y su reino es sobre todo. El reino no es comida, no es bebida, es Dios mismo. ¿A través de quién? A ver, de nosotros su pueblo. De nosotros su pueblo. Es poder, gozo en el Espíritu, en su palabra, el Rey. Para el salmista es un hecho evidente, por eso lo expresa así, en sí mismo, como hemos dicho no hace mucho, es obvio. Porque a veces se nos pegan palabras que ni sabemos lo que significa. Ah, no, queda bien, vamos a explicarle. Es bueno saber el significado de la palabra. Es bueno saberlo. ¿Sí? Y no porque, no, si no dice tal palabra no tiene unción, no tiene nada que ver. Lo más importante es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos habla en nuestra vida y lo que uno aprende de Dios. Porque Dios es sencillo, es simple el mensaje del Señor. ¿Me has escuchado decir? Hay muchas versiones de la palabra de Dios. Gracias a Dios por las versiones y los dialectos y los lenguajes que se han, y los idiomas que se ha traducido la palabra de Dios. Traducido la palabra de Dios. No hace mucho miramos una película con mi esposa, Más allá de la montaña o la otra montaña, que era alguien en Filipinas que había recibido a Cristo a través del evangelista Evan Roy, y él tenía esa inquietud por su pueblo, y él fue y se preparó. ¿No le fue sencillo? No, pero Dios cumplió su misión con él y con la esposa luego. Él no dudó de lo que Dios había puesto en su corazón. Sí, aprendió. Y ellos fueron útiles para que muchas vidas más se conocieran de Cristo. Así sigue haciendo el Señor en este tiempo. Lo hace con nuestra vida. Naturalmente, yo muchas veces lo decimos. ¿Cuántas veces vienen los vecinos y nos cuentan su situación y nosotros le decimos, vámonos con vos nos dejás orar? Y nos dan permiso. Y a veces nos dicen, sos como mi familia. Aunque no seamos la familia. Pero es bueno poder expresarlo. Es bueno poder compartirlo. Dios es Rey y su reino es sobre todo, así como el agua nos quita la sed. Así como el fuego nos da calor. Así como un árbol nos da sombra. Más ayer, ¿no? Que estaba, ¿no? Así como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén, Señor, porque nos has llamado, nos viniste a buscar, nos encontraste porque estábamos perdidos. Nos encontrás aún cuando estamos perdidos, porque a veces nos podemos perder. Nos podemos perder. Pero el Señor nos viene a buscar y nos encuentra, como con Zaqueo y la familia, y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros y la familia. Aunque nos pueden llegar a decir,
Vos con esos locos, otra vez lo mismo, vos con la... Gracias, Señor, que uno pueda hacer testimonio, que uno pueda seguir orando. Y no es que te obligue, sino, ¿no? Cuando hablamos con la familia que todavía no cree, pero bueno, nosotros te bendecimos. Amén. Y si podemos estar, vamos a estar. Porque es otro de los beneficios del Señor. Porque ahora vamos a hablar algo más de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Porque Él nos ve elegidos y fieles. Dios nos dio capacidad de elegir a todos, ¿verdad? A ver qué nos poníamos hoy, qué nos queda más cómodo, qué combina, qué no combina, ¿sí? Que no nos duela tanto el pie, que estemos fresquitos y no transpiremos, ¿no? Porque ahí atrás hace mucho calor. Aquellos que estamos acá, cuando venimos acá, estamos todos, bueno. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Pero qué bueno que el Señor nos da esa libertad de elegir, porque Él nos eligió antes. Tú y yo fuimos elegidos desde el vientre de nuestra mamá, y Él nos ha guardado y nos guarda. Dice versículo 3: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Habla como ciudadano de Israel, como un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque Dios eligió a Israel para que conociera las naciones a quién. Dios. No para que quedara solamente en Israel. Pero también habla esa ansiedad, esa espera ansiosa del reinado de quién. Del Mesías, de Jesucristo, del que hoy nosotros la iglesia representamos, del que hoy la iglesia podemos dar testimonio, del que hoy la iglesia está en lugares que muchos no quieren estar, pero la iglesia está presente, porque la gloria es para el rey, porque el rey se ocupa de su pueblo. Un rey se tiene que ocupar de su pueblo, se tiene que ocupar de que esté mejor. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento de que en ese momento que hubieron sucesión de reyes, hubo quienes hicieron lo correcto y hubo quienes no. Pero Dios siempre va a estar cuidándonos y siempre nos va a dar esa oportunidad de venir a Él. Versículo 4 dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Cuando habla aquí el salmista, está hablando de lo que recibimos de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que herencia de Dios, ¿qué son? Nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es una herencia. A veces tenemos una herencia de familia, ¿no? En modismos, en gustos, en carácter que nos ha dado el Señor, porque Dios nos dio ese carácter. Y también podemos tener algo que haya quedado de la familia y la guardamos. La guardamos por respeto, y otras veces la regalamos. Qué bueno que el Señor elige bien. Nos podemos hacer una pregunta: ¿confiamos en la sabiduría y en la bondad del Rey para recibir lo que Él nos quiere dar? ¿Confiamos? Porque lo vuelvo a decir, Dios nos da esa libertad de elegir, porque es así, gracias Señor. Como me tiene mal el ventilador. Ya lo vamos a solucionar. No apagando el ventilador, porque el viernes estuvo un pastor visitándonos y yo observé lo que tenía en su Biblia para que no se le volaran las hojas y uno va aprendiendo. Y ayer lo vi y le dije, qué bueno lo que tiene en la Biblia, pastor, y uno aprende. Así que ya vamos a conseguir lo que necesitamos para que no se nos vuelen las hojas y los hermanos y las hermanas no nos muramos de calor. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, para que lo notemos. Algo de lo que el Señor nos quiere dar, de la herencia, de la heredad, de recibir lo que el Señor nos quiere dar. Y somos enseñados. Él nos eligió en Él
antes de la fundación del mundo. Herencia de Dios, lo recibido de Dios. Él nos eligió para ser santos, únicos, especiales delante de Él en amor. Ahí dice irreprensible, pero yo busqué el sinónimo, que es más fácil. Tú y yo somos únicos y especiales, y no de jamón y queso. Especiales para Dios en amor, especiales en misericordia, en gracia, especiales porque nos ha creado. Somos creación, originales y únicos. Y no hay copias. No hace mucho veíamos una pareja que tuvo gemelos, ¿no? Y bueno, le habían puesto sus nombres correspondientes, pero después no se acordaban cuál era cuál. Yo digo, pero hay diferencia igual. Entonces iban a pedir ayuda a quienes le tomaron la huella digital. Porque al que le habían puesto ponerle un nombre, primero no lloraba, y el otro sí. Y después fue al revés. Entonces estaban confundidos los papás y la mamá, ¿no? Pero Dios nos hace únicos y especiales. Únicos y especiales por amor. Porque nos eligió en amor. Él nos eligió para ser adoptados como hijos e hijas en su familia. Muchas veces vemos testimonios de vidas que han adoptado huérfanos. Incluso no hace mucho veíamos un documental de un ministerio conocido, no voy a dar el nombre porque no es importante, sino sí la obra, que están trabajando en Uganda. Y cada vez que van, han creado un orfanato y muchos chicos, cuando van a visitarlos, los chicos le dicen, llévame con vos. Ahí está la iglesia, presente. Porque aún hay quienes se sienten huérfanos, teniendo familia. Y el Señor nos libra de toda orfandad. ¿Amén? ¿Lo creemos? Porque nos ama y nos hace su familia. Nos hace su familia, nos ama como somos. Así como nosotros amamos a la familia, a veces nos duele cuando hay situaciones de separación. Pero nosotros bendecimos a la familia, porque Dios hace obra de restauración, como lo dice su palabra, en las manos del alfarero. Él restaura. Él está restaurando nuestra vida, Él está restaurando la iglesia, Él está restaurando las familias. Y no nos cansemos de orar y bendecir la familia. Y creámosle al Señor. Porque dice que la palabra que el que siembra con esperanza, en su tiempo, ¿qué? Va a cegar. Aquellos que trabajan en esta nación, en el campo, no la están pasando fácil con la sequía que lleva años, pero ellos no dejan de trabajar o de sembrar. ¿Habrá pérdida? Sí, puede ser que haya pérdida, pero ellos siembran en esperanza. A veces queremos elegir las bendiciones de Dios. Y voy a dar dos ejemplos que están en la palabra. Uno fue Lot. Génesis 13, cuando llegó el momento que se tenía que separar a Abraham de Lot, la palabra menciona que fueron a la altura y vio Lot el valle del Jordán. Dijo, ahí voy a establecer mi tienda. Entonces fue. Sabemos después lo que pasó, ¿no? Porque la palabra lo enseña. Pero Abraham dice que Dios lo llevó más alto todavía, un poquito. Vení, Abraham, subí un poquito más. Todo lo que tú ves, todo lo daré a ti y a tu descendencia. El Señor nos permite ver su bendición por la fe. Él nos va a dar lo mejor. Amén. Cuando busquemos en elegir algo, pidámosle esa guía y dirección al Señor y hagámosle caso. Amén. Amén. Porque el Señor nos va a dar lo mejor.
Otro ejemplo más, Mateo 20, la mamá de 2 discípulos, Santiago y Juan. Señor, hagas que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién da lugar? El Señor. El Señor. Ayer cuando volvíamos de Capital, a mi esposa le dieron el asiento. Una mamá le dijo al nene, dale el asiento a la señora, ¿no? Así que el Señor nos da el mejor lugar de hijo y de hija, nos da la mejor bendición. Muchas veces también queremos elegir nuestro llamado. Nuestro llamado. Somos llamados a ser hijos y hijas. Y después el Señor nos llama ¿a qué? A ser parte de los ministerios de la iglesia. Que el ministerio es todo aquello que podamos dar o hacer. Venimos a la casa de Dios y vemos una silla fuera de su lugar y le acomodamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sirviendo, porque el ministerio es servir. No esperamos que la hermana o el hermano no me corresponde. No. Es como en nuestra casa, si vemos algo desordenado, ¿qué hacemos? Si lo podemos ordenar, lo ordenamos. Si está muy desordenado, cerramos la puerta y después lo ordenamos. ¿Sí o no? Lo bueno que el Señor, sí, porque a veces decimos, ¿por dónde empiezo? Queremos salir corriendo. Porque es tal que no sabemos por dónde empezar. Pero qué bueno es saber que el Señor elige el mejor lugar. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, que allá hace bastante que el Señor me habla y cómo te habla a ti. Eso está en Lucas 12 para que notemos, ¿no? 42 al 44, y habla del siervo. El título tiene el siervo infiel, pero comienza hablando Jesús con el mayordomo fiel y prudente que prepara su comida para que cuando venga el Señor esté a tiempo. El Señor nos llama y nos enseña que podemos ser fieles y prudentes y hacer lo que tenemos que hacer, no solo como hijos e hijas de Dios, sino como parte de la familia, como nuestro lugar en el trabajo, porque a veces cuando hay lugares de trabajo donde hacer lo que tenés que hacer, no nos mira con buenos ojos, pero no podemos negar lo que nos han enseñado a lo mejor nuestros padres con el ejemplo, o nuestros abuelos. No lo podemos negar. ¿Qué lo vamos a negar? Si ya está incorporado. Porque si nos negamos que estamos traicionando lo que hay en nuestro ser. Es como ocultar nuestra fe. Un ejemplo, ¿no? Ocultar nuestra fe. Ocultar nuestra fe. Es ese que nos encuentra el Señor a cada uno fiel, prudente y haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Haciendo lo que tenemos que hacer. Y que nos libre el Señor de esas enseñanzas que no tienen que ver con el Señor, de las comparaciones, a ver quién es mejor, quién no es mejor, a ver qué habla, qué no habla, a ver qué versión usa, qué versión no usa. ¿Sí? Yo estoy hablando con respecto ahora a la iglesia. Porque lo importante es que el Señor nos encuentre fiel. Fiel. Porque la Biblia lo enseña. Que Dios cuando lo llevó al desierto a Israel, que le hizo pasar el desierto, y lo cuidó, porque dice que ni el cansado se gastó, ni la ropa se gastó. Él le dice a Israel, yo te llevé ahí porque quería saber lo que había en tu corazón. Porque Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Porque Él creó nuestro corazón. También, queremos elegir nuestra propia cruz. Y nadie quiere llevar la cruz. La cruz son las situaciones inesperadas y difíciles. Muy difíciles. Queremos elegir nuestra propia cruz, excepto la que el Señor eligió. Dice Mateo 16, 24, dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz
y seguirme. Él no nos va a obligar. Nosotros vamos a tomar la cruz o no. Hace unos días atrás estuvimos por 527 y algunos se van a acordar, cuando tuvo el aniversario el año pasado de los 70 años de David, se tuvo que bajar la cruz, porque tenían algo para presentar, no me sale el nombre ahora, que era como el logo de los 70 años de David. Bueno, entonces los otros días fuimos a buscar la cruz, la pusimos más a mano. Solo no iba a poder, no es muy alta, pero sí tenía su peso. Y un hermano fue, porque habíamos hablado de cuándo podíamos ir y colgar la cruz, lo hizo solo. Porque él lo había subido, lo había bajado, y yo le dije, vos me haces acordar a alguien que yo conozco. Le voy a dar nombre, porque no es el hecho, pero que el Señor nos permita saber llevar la cruz. Amén. Porque Él nos va a ayudar. Y cruz pueden ser enfermedades, situaciones económicas, situaciones de que no nos valoramos, que somos un hijo, una hija de Dios. Amén. Situaciones. Porque Él nos ama y nos eligió. Por eso habla de la hermosura de Jacob. Porque Dios le dio al pueblo, a la nación, la mejor tierra. Siempre leemos Deuteronomio 8, porque es la verdad de la palabra de Dios, como esta tierra argentina. Él nos ama, nos eligió y nos sigue amando. Y que podamos estar en paz con aquello que el Señor elige para nuestra vida, para la familia, para la descendencia, para esta nación. Nosotros tenemos un año de decisión una vez más. Señor, ayúdanos y danos sabiduría, libranos, Señor, libranos. Porque Él pone reyes y saca reyes. Es así. Cuando nosotros vamos al Evangelio y las cartas, el cristianismo llegó a las naciones con el imperio más cruel que hubo en la historia de la humanidad, los romanos. Ellos fueron muy crueles, pero muy crueles, muy crueles. Pero ahí en ese contexto el Evangelio llegó a las vidas. Sigue siendo transmitido el Evangelio a muchas naciones. Versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Habla del hecho de la realidad que Jesús descendió del trono. Amén. ¿Y vino a qué? A dar a conocer el amor de Dios, y vino a dar a conocer a Dios el Rey. Amén. A Dios el Rey. Lo vino a dar a conocer. Y cuando sube, ¿qué? Sube y se celebra. Celebran al Señor. Con voz de trompeta, porque habla de la victoria. Cuando se oía la trompeta, es porque y ganaba Israel, ¿no es cierto? Y ganaba la batalla. La trompeta era fuerte y clara, y hablaba de victoria. Y todos nos vamos a acordar de nuestro pastor cuando tocaba la trompeta. Es así. Yo cuando leía el Salmo dije, Señor, ahora lo tenés allá, en el trono, o al menos alrededor del trono. Qué bueno que el Señor, a través de la vida de Jesucristo, fue el que descendió primero, tomó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, dice, para darnos paz, y lo comprobó con la tumba vacía. ¿No? Dentro de pocos días lo vamos a estar recordando, porque la tumba está vacía. Digan lo que digan, sobornaron a los guardias, dice la palabra, ¿no? Para que digan, no, vinieron los discípulos, ¿qué se van a acercar los discípulos? Ya sabemos dónde estaban los discípulos. Pero bueno, porque Él nos da la victoria, Él nos da la salvación, Él nos da la esperanza. Y se van a levantar voces renegando de Cristo, pero Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, nos da la salvación.
Y dice el Salmo 6 y 7, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Cuántas veces hemos cantado esta alabanza? Pueblos todos, batid la mano, aclamad a Dios como de júbilo, cantad, 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 cantad. En este contexto es apropiado ¿para quién? Para el Rey. El Rey está aquí. El Rey está aquí. El Rey. En la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar 600 pasajes en 40 libros diferentes que nos enseñan sobre lo que es cantar, lo que es música para con el Señor. Y aún más, esta palabra que voy a mencionar, la hemos leído muchas veces. Hebreos 13, capítulo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo vamos a volver a recordar. El sacrificio es darle lo mejor al Señor. Cuando se nos enseña el sacrificio, el mejor sacrificio fue Jesucristo. Amén. Y aparte nos enseña que buscaban el mejor cordero. Lo mejor. Cuando vamos a comprar algo a la carnicería, buscamos lo mejor. Lo mejor que podamos gastar y lo mejor que podamos... ¿Es así o no? Porque es así. Es la verdad. ¿Eh? Si está medio ahí, según que el color que tenga, no le desconfiamos. Pero el Señor, primero Él nos va a dar el mejor sacrificio. Ahora nos toca a nosotros dar el mejor sacrificio, porque estamos confesando el nombre del Señor. Porque aparte, Él nos ha creado para cantar. Nos ha creado para darlo a conocer. Cuánta enseñanza hay en la palabra de Dios, que a través de la alabanza y libertad se rompen cadenas, vidas reciben a Cristo, familias reciben a Cristo. Vamos al pasaje de los apóstoles. Estaban presos bien en el fondo, que nadie lo escuche. Que nadie los escuche. Yo siempre recuerdo que al ir a la unidad a pasar las puertas de seguridad se escucha la iglesia cantando. Y los demonios huyen. Hay una canción que dice: huyen los demonios cuando canta el pueblo. Porque se rompen cadenas de incredulidad, se rompen cadenas de enfermedad, se rompen cadenas de juicios a veces, de maldiciones. O sea, palabras dichas. Como yo lo dije anteriormente, si hay cosas que no sabemos, ¿no? Que no sabemos de la familia o que a veces se quieren, o como ahí revolver, como digo yo. Dice la palabra de Dios que a través de Cristo somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Amén. Y Dios puede cambiar y cambia la historia realmente. Cambia la historia. Por eso podemos estar aquí, por eso muchas vidas más llegan a Cristo. Y Él sana, porque lo que ignoramos, lo que no sabemos, ¿de qué nos sirve? De nada. Lo bueno es saber que Dios es el Rey y que Dios nos ama y que es sobre todo el Señor. Y además, ¿por qué está sentado en su trono? Ese se decía. Se habla de Apocalipsis 4 y 5. Recordemos, de poder leer. Habla de la adoración, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Porque nos unimos a su creación. Porque somos su creación. Somos su creación. Y tenemos esa elección de Dios por nosotros. Dios se sentó en su trono y le pertenece solo a Él. A veces hemos visto en la vida que hay cantantes que lo han establecido como un rey, deportistas y aún algunos Dios. Pero Dios hay uno solo y rey hay uno solo, que es Dios. Porque Él es eterno, los demás pasaron. Y no eran tan Dios y no eran tan reyes como Dios. Que es Dios
y Rey. Amén. Es Dios y Rey. Además a otro lo llaman genio. Señor, líbralo de esas declaraciones, porque hay cosas que no corresponden. No corresponden. Porque además, ese trono es un trono santo y es un trono de misericordia que a través de la obra de Jesucristo lo podemos conocer. Y como dice Hebreos 4, ¿no? 16, nos acercamos ¿a qué? Al trono de la gracia del Señor para hallar misericordia y el oportuno socorro. Y ya para ir terminando, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. ¿Por qué reinan los príncipes, como dice aquí, ¿no? Aquellos que tienen autoridad ahora. Hay algún rey o reina por ahí, pero no es como era en su momento cuando se escribió el Salmo, o como la época que nos enseña la historia, ¿no? De la humanidad, de los reyes, las reinas. No. Dice Proverbios 8:15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Señor, que sea como dice tu palabra, porque la justicia de la humanidad es como trapo de inmundicia, dice su palabra. Porque Él nos hace justicia. Si en algún momento hemos pasado injusticia, Él nos ha hecho justicia. Si estamos pasando injusticia, Él nos hace justicia. Porque esperamos en Él. Porque confiamos en Él. Es difícil pasar los momentos de injusticia, muy difícil. Pero Dios sí podemos. Dios sí podemos. Y ese pueblo somos nosotros. Pablo escribió en Gálatas que la Escritura, previendo lo que Dios iba a hacer, le dijo a Abraham que por la fe en él, nosotros, los gentiles, íbamos a hacer ¿qué? Parte de la bendición de Dios. Y nosotros somos ese pueblo. Somos un único pueblo. Un único pueblo. Porque Dios, al ver esa fe, dijo que a través de su descendencia todas las naciones iban a ser bendecidas. Vamos a recordarlo porque es bueno recordarlo. Es bueno recordar esa palabra. Hay naciones que están pasando situaciones, algunas sabemos y otras ni sabemos, pero bendecimos a las naciones. Bueno, al menos yo y otros nos recordamos cuando muchas veces han venido muchos misioneros a esta casa y se honraban a los misioneros presentando la mayoría de las banderas que se podían adquirir. ¿Por qué? Porque nosotros bendecimos a las naciones, como las naciones nos bendicen a nosotros. Porque la oración va y viene, la bendición va y viene, no tiene límite. A lo mejor no podemos estar en Ucrania, o en Siria, o en Ecuador y Perú, que ha habido un sismo, o en el norte argentino, pero bendecimos en oración. Amén. Bendecimos en oración. Bendecimos en oración, porque donde haya una vida que crea en Cristo, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Y el Señor escucha y responde. Y cuando habla de ese escudo, de lo que estuvimos compartiendo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Porque este Salmo 47 tiene relación con el anterior. Con la palabra se relaciona del Génesis a la Apocalipsis. Y es una continuidad. Y qué maravilloso Dios, ¿no? Porque a través de los siglos fue escrita la palabra y a través de los siglos se fueron descubriendo los manuscritos. Y aunque la quisieron negar en el año 47, salió a luz.
como dice Dios en su palabra, ¿podemos tapar el sol con nuestra mano? Mucho más es el amor de Dios, mucho más es la misericordia de Dios, mucho más es el poder de Dios, que es Dios y es Rey.